Buenas noches, Dios te bendiga. Vamos a seguir analizando el libro de Samuel. En este caso, a partir del capítulo 11, donde relata parte de la historia del rey Saúl. Entonces, ya una vez Saúl elegido rey, empieza sus funciones como tal. Y una de esas primeras es hacer la guerra, en este caso a los amonitas. Después subió Naas, amonita, y acampó contra Jabes de Galad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas, amonita, les respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta frente sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que te enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Entonces pasa que los amonitas sitiaron prácticamente a Jabes de Galat, una población de aquel entonces en Israel, y entonces los de Jabes de Galat se quisieron pasar al lado de los amonitas. Y Naas, su rey en este caso, o príncipe, no sé cómo se maneje, entonces Naas, que era el principal de los amonitas, le dijo, está bien que se pasen a mi bando, pero que le quite el ojo derecho a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, los ancianos fueron a donde vivía Saúl, en este caso creo que es Gabá, y se lo dijeron al pueblo, ¿verdad? Entonces, recuerden que aquí Israel todavía es un solo país, ¿verdad? Después, en la época de Salomón, después de eso, se fractura en dos, Judá y Israel. Entonces Saúl regresa del campo. Dice, al oír solo estas palabras, el espíritu de Dios sobre él con poder, y él se encendió en ira, en gran manera. Entonces se enojó, ¿verdad? Porque él era, primeramente, era ya su líder, su rey, y él era el que tenía que dar la cara por Israel, porque por eso lo eligieron. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel, por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel, que el temor de Jehová sobre el pueblo y será como un solo hombre. Entonces, vemos aquí como todavía Saúl depende en este caso de Samuel, ¿verdad? Primeramente porque era su principio como rey, ¿verdad? Entonces se quiso agarrar de Samuel. De hecho, prácticamente todo su reinado siempre se agarró de Samuel, hasta el último día. Recordemos, eh, a ver, ¿por qué entonces necesitas a Samuel? Porque Samuel ya es reconocido en Israel como buen profeta, ¿verdad? Ya es respetado, ¿verdad? Y siempre queda Samuel a un lado suyo para que, para escuchar su consejo, pero también para tener algo de imagen frente a Israel, ¿verdad? Entonces, versículo 8, y los contó en Besek, y fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 hombres, y 30,000 los hombres de Judá. Entonces, y respondieron a los mensajeros que habían venido, consideréis a los de Jabes de Galat, mañana al calentar el sol seréis librados. Entonces, a los ancianos le dijeron, mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y los anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y entonces, Jabes de Galat era la ciudad que estaba sitiada, no todo Israel estaba sitiado, nada más Jabes de Galat.
Entonces ellos, como les dije, quisieron pasarse a los amonitas, ¿verdad? Pero el rey de los amonitas dijo, está bien, pero le quito unos a cada uno. Entonces los de Galaad fueron a Saúl, ¿verdad? Donde vivía Saúl, que era Gabá, y encontró el respaldo de Saúl, ¿verdad? Que era rey ya de todo Israel. Entonces, verso 10 dice, y los de Jabes dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciera. Entonces, aquí todavía no había llegado el mensajero a Jabes. Entonces, verso 11, aconteció que al día siguiente dispuso sobre el pueblo en tres compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, ¿verdad? Y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. Entonces aquí la primera gran victoria de Saúl, ¿verdad? Como ya como rey, la primera batalla fue contra los amonitas. Entonces el pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos a sus hombres y los mataremos. Y Saúl dijo, no me reinará ninguno, porque hoy Jehová ha dado la salvación en Israel. Entonces aquí recuerden que Dios siempre va a respaldar lo que hace. En este caso respalda a Saúl con una victoria. No fue la primera vez que lo hizo. Recuerden cómo incluso respaldó a Moisés con las plagas. Cada plaga que dijo Moisés que ya sucedió. También a Josué, ¿verdad? Recuerden cómo le abrió el río, ¿verdad? Para que pasara el arca y todo Israel. Tanto así que de la parte de abajo del río, del fondo del río, sacaron unas piedras y las colocaron como un monumento del río Jordán. Entonces, aquí Dios respaldó a Saúl, ¿verdad? También porque Dios le había permitido ser, no rey de Israel, recordamos que no es rey, sino príncipe de Israel, ¿verdad? Así lo fue, así lo nombró Samuel, príncipe de Israel, no rey de Israel. Entonces, versículo 14, mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e embistieron a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Entonces aquí ya como que confirman, ¿verdad? Porque no era la primera vez. En el capítulo 10, Samuel presenta a Saúl como príncipe de Israel, ¿verdad? En el 11 renuevan el reino, por así decirlo, aquí se renueva allí el reino, es decir, que confirman después del respaldo que Dios le da a Saúl en la guerra contra los amonitas. Entonces el pueblo como que ya se la cree, como que respeta más a Saúl y se fueron a Gilgal, y es donde embisten ya finalmente a Saúl. Pero me parece muy, pero muy interesante una cosa. En el capítulo 10 dice claramente, príncipe de Israel. Voy a ver si encuentro el versículo. Me parece que es en el 10. Aquí dice, si revisan es capítulo 10, verso 1. Dice, no te ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel. Dice, claramente dice príncipe, dice aquí la palabra es príncipe. Me parece interesante que en el capítulo 10 lo llamen príncipe a Saúl. Pero interesante, chequen el capítulo 11, versículo 15 dice, y fue todo el pueblo a Gilgal y vistieron allí a Saúl por rey. Aquí claramente está la palabra rey. Entonces, ya lo ungieron rey. Parece ser que de alguna manera Saúl tiene que ganarse el reino. Pero vamos a seguir leyendo. Entonces, hasta aquí acaba el capítulo 1.
¿verdad? Perdón, el capítulo 11. Todo el capítulo 11, vamos a ver cuánto tiempo llevamos, a ver si son 10 minutos, vamos a echarnos otro capítulo, el 12, para hacer un poquito más largo el video. Entonces vamos a analizar el capítulo 12 del mismo libro de Samuel. Primero, discurso del Señor al pueblo, dijo Samuel a todo Israel. Y aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho. Yo os he puesto rey. Aquí claramente, Saúl de alguna manera tenía que ganarse el título de rey. Ahora pues aquí vuestro rey, dice, va delante de vosotros. Yo soy ya viejo, lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Entonces aquí casi como que se está jubilando Samuel, pero recuerden que Samuel va a ser profeta toda su vida. Incluso recuerden que hasta el último día del reinado de Saúl, incluso no hasta el último día, sino que incluso unge al segundo rey de Israel, a David. Entonces este Samuel es un hombre muy insigne, solamente le acontecieron varias cosas a Samuel. Primero, que fue el último de los jueces. Segundo, que ungió al primero y el segundo rey de Israel. ¿Verdad? Muy interesante. Versículo 3. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, yo os lo restituiré. Entonces aquí Samuel se está limpiando, eh, pues simplemente está, pues sí, limpiándose delante de Israel, o sea, yo no he hecho nada, si tienen algo contra mí, hablan ahora, callan para siempre. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su Jehová también es testigo en este día. No habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron así. Entonces aquí Samuel es exonerado de cualquier cargo. ¿Verdad? Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto es testigo. Entonces como profeta que es aquí pone por medio a Dios, ¿verdad? Que él está limpio, que está exonerado de cualquier cargo y que su conciencia está tranquila. Versículo 7. Ahora pues aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Versículo 8. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron altar en este lugar. Entonces aquí lo que hizo Samuel es decir qué hizo Dios con Israel, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios con ellos? Versículo 9. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Císara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Entonces, aquí prácticamente dice por qué Israel tenía guerra con los filisteos, con los amonitas, con los babilonios, con los egipcios, ¿verdad? Durante varias épocas, ¿verdad? ¿Por qué tenían tanta guerra? Y olvidaron a Jehová su Dios, porque habían olvidado a Jehová su Dios, porque tenían otros dioses, otras costumbres, ¿verdad? Por eso es que tenían tanta guerra. Versículo 10 dice, y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales de Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobal, que Jerobal vendría siendo
eh, este, um, aquí está nombrando jueces: Jerobal, Barak, Jefté y Samuel. Y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor y evitasteis seguros. Jerobal es Gedeón. Jerobal es Gedeón. Y habiendo visto que Nahas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey. Sido así, y Jehová nuestro Dios será vuestro rey. Versículo 13. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Aquí entonces, aquí claramente ya la palabra rey aparece varias veces. Entonces sí está, sí hay un título de rey de Israel, ¿verdad? Versículo 14. Si temieres a Jehová y le sirvieres y oiréis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Aquí claramente Samuel está diciendo que Dios se enojó, ¿verdad? Cuando Israel pidió un rey, pero les toleró y les pasó eso. Se los pasó tanto así que respaldó a Saúl, ¿verdad? Porque Dios eligió a Saúl como rey y lo respaldó. A pesar de que no le agradó eso de que tuvieran un rey físico. Versículo 15. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Entonces aquí claramente el origen de las guerras y de la mala suerte de Israel era que no adoraban a Dios, sino que adoraban a otros dioses, ¿verdad? Versículo 16. Esperad aún ahora, mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. Aquí les está diciendo que viene algo de parte de Dios. Versículo 17. No es ahora la siega del trigo. Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vuestro rey. Es decir, que durante la época de la cosecha del trigo no había lluvia. Y dice, entonces, para que vean que lo que hicieron ustedes de elegirse en rey les agradó a Dios, va a ser el gran milagro de que el cielo despejado con un solazo, aún así va a llover y va a tronar. Versículo 18. Samuel clamó a Jehová y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día. Y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces aquí el pueblo reconoce que hicieron mal y eso, pero no sé si el texto denota algún tipo de arrepentimiento de parte de Israel. Versículo 19. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová, tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal. Te pide rey para nosotros. Bueno, entonces, no dice, aquí dice, perdón, aquí dice todo el pueblo, dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová. Samuel responde al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. Entonces aquí realmente a Dios no le importaba no gobernar, ¿verdad? A través de un juez, como lo fue con Samuel, con Gideón, con Barak, con Jefté, ¿verdad? Con Débora. No le importó no gobernar directamente. Lo que le importaba es que lo siguieran adorando, sirviéndole a Dios. Eso era lo que más le importaba. Dice versículo 21: no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque su vanidad. Hablando de los vales, de Astarot, de Astarte y esas cosas. ¿Verdad? Incluso para más fácil decían al palo y a la piedra, así para denotar todo lo que se puede dar al palo y a la piedra.
Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo, ¿verdad? Aquí entonces Dios, a pesar de que ya no reinará directamente sobre ellos, como la época de los jueces, sino que un rey, aún así lo va a liberar, dice. Versículo 23, así que lejos sea de mí, que peque yo contra Jehová, si de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno recto. Esto lo dice Samuel. Habla de Citos. Versículo 24. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros vuestro rey pereceréis. Entonces aquí claramente les está advirtiendo Samuel al pueblo. ¿Por qué Dios no los va a respaldar en el futuro? Recuerden que Saúl no solo es desechado, sino que todo su linaje se pierde, ¿verdad? Eh, Hay una historia de uno, en la época de David como rey, que queda uno vivo de la casa de Saúl, ¿verdad? Hijo de un amigo de David, ¿verdad? Del hijo mayor de Saúl. Entonces recuerden que Saúl acabó mal, ¿verdad? Porque se le mataron a todos sus hijos mayores. Solamente quedó uno, un descendiente de Saúl, pero estaba enfermo. Hasta yo me acuerdo que no caminaba bien. Tenía, tenía las piernas enfermas. No me acuerdo si estaba, no tan solo era paralítico, sino que tenía las piernas eh, chuecas, deformes. Entonces aquí acaba el capítulo 12. Y en un principio pues la cosa empezó bien, Samuel ungió a Saúl, Dios lo respaldó en la guerra contra los amonitas, pero aquí le dice más, si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Pero recuerden que en aquel día, la última batalla de Saúl, cuando Saúl muere, también se suicida Saúl, porque eso es lo que pasa, Saúl se suicida. Eh, Mucho del pueblo se muere, no todo, pero mucho del pueblo se muere en aquella época, porque no siguieron a Dios, ¿verdad? Porque siguieron adorando a los vales, y pues eso fue el origen real de por qué eh, aquella batalla se perdió. Entonces, vamos a dejar hasta aquí el capítulo 12 en un siguiente video. En un próximo video más bien analizaremos el capítulo 13. ¿Cómo se llamó este video? Primeras batallas y victorias. Vamos a llamarle primeras victorias de Saúl. Dios te bendiga.